Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto en el tiempo del centro de México. Y yo soy Mario Ávila, transmitiendo en el espacio de Joaquín López Dóriga a toda la República Mexicana, toda, a través de 95 estaciones de radio en este territorio nacional y 30 en los Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y a quienes nos siguen por nuestra gran señal de Telefórmula en todas las plataformas del país, también los saludamos con gusto. 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play y en el 354 del sistema Dish. Y en los Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Les recuerdo que también esta emisión informativa se transmite por la red social de TikTok en vivo. En este momento, si usted ingresa a la cuenta de Radio Fórmula, guión bajo Fórmula, ahí en TikTok y por supuesto en radiofórmula.mx. ¿Y aquí estamos hoy, Milau? Hoy estamos a 21 de septiembre del año 2021. Han transcurrido 264 días y faltan 101 días y se termina el año. Corre la semana número 38. Feliz martes. Y felicidades a los que festejen su santo, Lau. ¿Quiénes son? Claro que sí, mi Mario, ¿cómo estás? Antes que nada, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. Hoy festeja su santo Mateo y Efigenia. Pues muchísimas felicidades a la maestra Efigenia Martínez. Hoy es cumpleaños de Adriana Acosta, a nombre de Joaquín López Dóriga. Bueno, pues les felicito. Y hoy sería el Día Internacional de la Paz, Milau. Así Día es. Internacional de la Paz. Ojalá este país algún día la encuentre. Empezando por nuestro México, mi Mario. No sé cuándo la perdimos o si alguna vez la tuvimos, pero ya verá con las informaciones que vamos a abrir el programa. Pues estamos muy lejos de ellos, desafortunadamente, pero al menos podríamos celebrar que, pues, la paz entre la mayoría de las naciones. Eso sí, podríamos celebrarlo hoy. No digo que todas, pero entre la mayoría sí. Bueno, ¿y mañana, Lau? Mañana celebra su santo Inocencio Mauricio Iraides. Espero que lo haya pronunciado bien, Iraides. Sí, y bueno, pues por lo pronto a Mauricio, mañana felicitamos ahí al Mau. Al Mau. ¿No? Y bueno, pues a nombre de Joaquín López Dóriga también expresamos nuestro más sentido pésame para el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Sara Luz Rebolledo Zárate. Que en paz descanse. Y bueno, pues saludo a todo el equipo que hace posible esta emisión, a Dolores Colín, a Karina Macías, a María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero, Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar, y en la televisión, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que usted leerá y escuchará en el correr de las próximas horas y seguramente mañana en todos los espacios informativos, los más importantes, los de Grupo Fórmula, sin duda. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia declara procedente la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley General de Salud sobre el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos frente a la práctica del aborto. Exhorta al Congreso a legislar sobre el tema. Les recuerdo el asunto que es importante es que los médicos puedan o no rechazar asistir un aborto por este concepto denominado objeción de conciencia. Por la mañana, el presidente de la República había reiterado su postura de no opinar ni tomar partido en este asunto del aborto. Bueno, y lo que le decía, muy alejados de el tema de la paz. La Fiscalía de Sonora confirma el hallazgo de 10 cuerpos, presuntamente
presuntamente, serían integrantes parecidos. Michelle nos va a tener toda la información en unos momentos. Y en otro asunto sumamente delicado, los deudos de las 2 personas muertas en el ataque terrorista de Salamanca, Guanajuato, adjudicaron este atentado al cártel Jalisco Nueva Generación, al que acusaron de extorsionar al restaurante desde hace 7 meses. Este señalamiento es por parte de los deudos, que no así de las autoridades. Habrá que esperar lo que digan las autoridades. Lo cierto es que la extorsión en este país es el deporte nacional. En todo. El otro día me decían, por cierto, hasta en las obras, en la construcción, hay extorsión y hay derecho de piso para los trabajadores. Ya le contaré de ese caso más adelante. Y bueno, pues en otro tema también delicado, el de la falta de medicamentos. En ese asunto, la Secretaría de Salud aseguró que el gobierno mexicano sí cumple con la compra de fármacos, incluyendo los oncológicos, pero los padres de niños con cáncer tienen otros datos. Bueno, pues aquí en el terreno de la desinformación habría que ver, y ya me dirá usted, pues a quién dar la razón, pero yo no creo que ningún padre de familia tenga el tiempo, las ganas, ni pues la preferencia de ir a marchar, a hacer bloqueos, a levantarse. ¿Para qué? ¿Para sostener una mentira? ¿Usted lo cree? Pero bueno, en fin. El presidente también lamentó que la Suprema Corte no haya iniciado su proceso de purificación y recriminó que guarden silencio personajes cercanos como Bernardo Batis, a quien propuso como consejero de la Judicatura. Aumenta la crisis de migrantes haitianos en la frontera del estado de Coahuila con Texas, allá en los Estados Unidos, que ha endurecido la persecución en contra de indocumentados, hasta con caballos. Hubo una imagen que el día de ayer le dio la vuelta al mundo. Pues estos caballos montados por jinetes expertos que llevan sogas y todo, y como si fuera, créamelo usted, un rodeo. Como si fuera un rodeo para evitar que los migrantes ingresen a territorio norteamericano. La ONU expresó lo que llamó su profunda preocupación por estas deportaciones masivas de indocumentados haitianos por parte de la Unión Americana. El canciller Marcelo Ebrard insiste en que los migrantes haitianos fueron engañados para ir a la frontera de Texas con la promesa de obtener la residencia o nacionalidad estadounidense. Y esta tarde de martes, una gran noticia. Vamos a hablar con el mejor cantante de ópera del mundo, el tenor mexicano Javier Camarena, lo que personalmente será un privilegio y un honor. Laura. Inicia la Asamblea General de la ONU en Nueva York con una preocupante alerta porque el mundo, dice, está en caída libre. Las causas, las crisis económicas, las desigualdades, divisiones, la pandemia y el cambio climático que todavía muchos no creen. En su intervención, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, niega que Washington busque otra guerra fría con China y se pronuncia a favor de las democracias. No cesa la actividad volcánica en la isla canaria de La Palma, en España. Ya van 6,000 desalojados. El Papa Francisco dijo en tono de broma que algunos en la iglesia lo querían muerto tras su cirugía del colon y ya listaban hasta el cónclave. En un momento le doy todos los detalles. Ándale, pues en broma, pero un papa no dice esas cosas de manera fortuita, ¿eh? Habrá que ver. Continuamos. Es la 1:00 con 44 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos primero contigo, Elliot Rizzo, este caso tremendo de lo ocurrido en Salamanca. ¿Qué dice el gobernador? Mario, desde Guanajuato te informo que las líneas de investigación por la muerte de Mauricio Romero y Mario Cárdenas ahí en el municipio de Salamanca siguen abiertas. Sin embargo, el móvil de terrorismo ha quedado descartado y hoy se habla de homicidio doloso con artefactos explosivos, según declaró este mediodía el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Los detalles más adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estamos buscando a la secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad de Guanajuato. Es posible que tengamos una charla con ella al respecto. Michelle Rivera, un hallazgo también terrible allá en Sonora. Adelante.
Mario, muy buenas tardes. Al sur de Sonora, en territorio yaqui, la Fiscalía confirmó que encontró los restos de varias personas. Ha trascendido de manera extraoficial que se trata de los 10 integrantes de la tribu yaqui que desaparecieron hace semanas luego de fuertes cateos del ejército en territorio de la tribu. Hasta el momento no han confirmado la información las autoridades. Vamos a seguir muy pendientes de los detalles y tendrás el reporte más adelante. Y el gobierno pues mantiene su combate al crimen organizado. No siempre son las detenciones, también lo son las operaciones financieras. Jenny. Gracias, Mario. Te comento que la Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron bloqueadas un total de 186 cuentas bancarias de integrantes de diferentes organizaciones criminales que operan en el estado de Jalisco, al igual que el estado de México. Esto con el propósito de disminuir su capacidad económica. El detalle más adelante. Gracias, Jenny. Precisamente Rosa Isela, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad a nivel nacional, hoy estuvo compareciendo, pero mire usted, fue bien acompañada. Israel, cuéntanos. Sí, así es, Mario. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En un hecho inédito, histórico, lo podríamos calificar como lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, está acompañada de los secretarios de la Defensa Marina, del de Gobernación, del comandante de la Guardia Nacional y también del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de esta comparecencia, Mario, ante el Pleno de la Cámara Alta, en donde rinde cuentas de la dependencia que encabeza como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Mario, el adelanto. Muchas gracias, Israel, y vamos contigo, Juan Antonio, que sean los legisladores, pues, los que decidan. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle en materia de objeción de conciencia, de acuerdo con lo contenido en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por lo que ofrecerán los lineamientos para que sean considerados en la legislación correspondiente. Los detalles, Mario, más adelante. Muchas gracias, Laura. ¿Cuál es el panorama en general de la despenalización del aborto? Mario, buenas tardes. Y hasta el 7 de septiembre en México el aborto no solo era un derecho, sino también un delito, por lo menos en 28 estados de la República. Ahora la Suprema Corte debate dos asuntos. El primero, que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres contra la objeción de conciencia. Los detalles más adelante. Muchas gracias, Laura. Y allá en el Chiquihuite la búsqueda no cesa. Vamos contigo, Polo. Mario, buenas tardes. Por 12º día consecutivo se reanudaron este martes las labores de localización de Paola y Dylan, madre e hijo, en la zona 0 del Cerro del Chiquihuite, y continúan las labores de apuntalamiento ante el riesgo de un eventual deslave. Mario. Gracias, Polo. Sara Pablo, la mañanera, adelante. Mario, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que haitianos son engañados para que viajen desde Brasil y Chile a Estados Unidos con la promesa de que podrían obtener la residencia o la nacionalidad estadounidense. Por eso la crisis que se vive en Ciudad Acuña. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por otro lado, ofreció reubicar a familias que viven en las faldas del Cerro del Chiquihuite. Los detalles más adelante. Muchas gracias, Sara. Y precisamente Marcelo Ebrard estará en la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York. Andrea. Mario, el canciller Marcelo Ebrard sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una reunión ministerial convocada por el funcionario norteamericano. Los temas: vacunas y migración enfocado en Centroamérica y México. El canciller viaja a Nueva York para representar a México en la Asamblea de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Y Maru, pues el fenómeno migratorio, que no es exclusivo del continente americano, está presente en todo el mundo. Mario, diputados federales reconocen imparable el proceso migratorio en ambas fronteras de nuestro país. El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, asegura que Ciudad Acuña no tiene para dar cabida al 10% de los migrantes que están llegando al total de la población que ahí habita, que este problema puede reventar en un conflicto migratorio internacional. El avance. Muchas gracias, Maru. Raimundo Elizalde, adelante. Buenas tardes, Mario, te saludo con gusto. Informarte que al menos 50 indocumentados fueron rescatados de una casa de seguridad. Los tenían hacinados por días. Estas personas que carecían de alimento y agua fueron rescatadas por elementos de la Policía Estatal de Fuerza Civil acá en el municipio de Suazua. Los detalles los tendrás más adelante.
Muchas gracias, Raimundo. Pues esa es una de las expresiones del fenómeno migratorio. Es la desesperación, es arriesgar la vida con tal de obtener un mejor futuro. Es dramático lo que se vive. A veces, como en otras ocasiones, se han cosificado los asuntos, pero personas que prefieren arriesgar la vida en un camino a un futuro mejor, pues imagínese la realidad que enfrentan. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, hoy con Mario Ávila. Además, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bueno, pues siguen estas discrepancias entre los que llegan, los que se van y lo que no dejaron. Y lo que no dejaron es simplemente dinero. Raquel Flores, adelante. Mario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que su gobierno no cuenta con recursos adicionales para asignar a las alcaldías, como lo solicitan los alcaldes electos de oposición, para operar hasta diciembre, pero aclaró que los salarios de los trabajadores de las 16 demarcaciones están garantizados. Mario. Muchas gracias, Raquel. Y pues integrantes de la Cuarta Transformación dicen, no, sí hay tiempo, pero si tenemos un poco más, es que entonces sí nos alcanza para cumplir nuestros objetivos. Maru. Morena no es solo un partido, es un movimiento social que camina para permanecer en el poder 18 años, así lo dijo Nacho Mier, coordinador de los diputados federales aquí en San Lázaro, quien también advierte que tienen aseguradas mínimo 20 comisiones, de las cuales seguras están equidad de género, diversidad sexual, presupuesto y desarrollo social. El avance. Muchas gracias, Maru. Y este caso terrible de lo ocurrido allá en Filadelfia, cuéntanos, por favor, Francisco Villalobos, ¿ya los encontraron o no? En Filadelfia, Mario, 2 de los 4 sospechosos fanáticos de las Águilas del la América que participaron en la brutal paliza que le quitó la vida a un individuo en Filadelfia ya se entregaron a las autoridades. Aún se buscan a los otros 2. Los detalles en un instante, Mario. Bien, muchas gracias. Seguro que no tardan en caer estos individuos. Prefiero evitar los adjetivos calificativos, serían brutales. Rocío Galván, ¿cómo se refuerzan allá para la seguridad? Hola Mario, te saludo con mucho gusto. Te informo que los regidores de la Comisión de Hacienda, de acuerdo con la declaración del secretario de Seguridad de Tijuana, Pedro Cruz, aprobaron un presupuesto para algunos bienes de desarrollo social y negaron ese mismo presupuesto, que son 5 millones de pesos para la compra de drones, equipamiento y cámaras para los agentes de la Policía Municipal, lo cual, dijo el secretario, es indispensable en un momento como el que vive esta frontera. Los detalles te los platico más adelante. Así es, coincido. Bueno, pues y lo que no se va, lo que permanece es la pandemia, Héctor. Tras 18 meses de pandemia, Mario, el virus no cede. Al momento suman ya 60.434 casos activos. Estamos hablando también de 3.785.282 casos estimados acumulados y desafortunadamente han fallecido 271.675 personas por complicaciones asociadas al COVID. Gracias, Héctor. Y sobre este tema, Javier Navarro, un mayor número de jóvenes vacunados. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Te informo que sin filas ni tiempos de espera se inició este día la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para los jóvenes de 18 a 29 años de edad, habitantes de la alcaldía Gustavo Madero del norte de la capital del país, la que se llevó a cabo en estas instalaciones de la Arena de la Ciudad de México. Y lo que sigue haciendo falta son las vacunas. Vienen llegando, pero siempre se harán necesarias mayores cantidades. Andrea. Mario, muy buenas tardes. Pues hoy el gobierno mexicano recibió 1.750.000 dosis de la farmacéutica Moderna y 228.000 de Pfizer. Los detalles te los platico más adelante.
Muchas gracias, Andrea. Y en estas conversaciones de diario, en donde cada quien pues tiene un punto de vista, este año llovió más, este año hizo más calor, este año ha habido una mayor sequía, pues es que todo eso no es otra cosa más que el resultado del cambio climático. Laura Cardoso. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Y el clima en México en 20 años será totalmente diferente, será extremo. Si ponemos el día más caluroso del país en estos momentos, dentro de 20 años podría ser 6 o 7 grados más alto. Eso es parte del impacto del cambio climático y los detalles te los doy más adelante. Gracias, Laura. Y en lo que eso llega, ingeniero Alberto Hernández Unzón, ¿cómo se ven las cosas hoy desde los satélites? Adelante. Buenas tardes, Mario. La llegada del primer frente frío de la temporada coincide con la terminación del verano e inicio del otoño. Estará generando durante el día de hoy tormentas eléctricas, posibilidad de granizadas, torbellinos, así como descenso de temperatura en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda 32 estará generando tormentas muy fuertes también con granizadas en Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit. Mario, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Laura. Gracias, Mario. El Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau ganó las elecciones parlamentarias, pero no alcanzó la mayoría y deberá formar otra vez un gobierno minoritario, pero eso sí, será su tercer mandato. Cuando Brasil es el segundo país con más muertes y contagios de COVID, el presidente Jair Bolsonaro se rió del primer ministro británico Boris Johnson, quien le recomendó vacunarse. Y como no dejan entrar a restaurantes sin dosis completas en Nueva York, pues no le quedó otra más que comer pizza fuera de un restaurante con su equipo, el presidente de Brasil, y volvió a burlarse de las personas que sí se vacunan y son responsables. La pandemia del coronavirus ha registrado hasta hoy 229.138.000 contagios y 4.702.000 muertes. Se han aplicado ya 5.954.000.000 de dosis de vacunas en todo el mundo. Primero se calificó en su bio de Twitter como dictador del Salvador. Pues ahora no entendemos sus razones, pero el presidente Nayib Bukele cambió en su biografía y se califica como el dictador más cool del mundo mundial. No sabemos si es una estrategia. Pero así, ¿en Twitter? En Twitter lo pueden Vamos checar. A ver si ahí Pepe nos puede ayudar con la imagen Así para está. quien nos sigue por televisión. Ubicar este mensaje en Twitter, pero bueno, esto pues ya raya en la locura. ¿No? En la locura. Así a ver, es. ¿cómo puso otra vez? El dictador más cool del mundo mundial. Bueno. Esta tarde le toca hablar ante la Asamblea General de la ONU, dará un mensaje vía a la distancia, pero bueno, ya veremos qué dice el presidente de El Salvador. Y un tema que va a dar mucho de qué hablar, Mario, es el caso de la inmobiliaria china Evergrande, que anunció su incapacidad de cumplir su deuda que asciende, fíjese usted, $300,000 millones. Esto ya afectó a los mercados mundiales y para que se dé una idea, esto se ubica como el 2% del Producto Interno Bruto de China. Los talibanes concluyeron la designación de su gobierno en Afganistán y sin ninguna mujer en los cargos. Y atención, porque el volcán Etna en la isla de Sicilia, en Italia, registra ya una nueva erupción de emisión de cenizas. Así que está en Palma, en las Canarias y ahora en Sicilia. Gracias, Laura. Y bueno, este caso de Evergrande, recordará usted del 2008 que se empezaba a hablar de las subprime y que eran las subprime, estas hipotecas sobre las hipotecas, y luego vino la crisis del 2009 a nivel mundial. Este asunto de Evergrande en China hoy puede ser esa primera ficha del dominó. He platicado con mi querida Lola Colín y el día de mañana o el jueves tendremos un análisis profundo sobre este asunto de Evergrande, porque no se puede perder de vista, como lo decía Laura, son $300,000 millones. Ha caído en impago de sus compromisos y le digo, puede ser la primera ficha del dominó. Y déjeme retomar este asunto de Bukele para quien nos sigue por televisión. Ahora sí, ahí está la imagen de esta declaración, y para quien nos sigue por radio, pues Laura, retoma lo dicho.
¿no? Así es, pues él en su bio primero se puso el dictador del Salvador y hace unas horas la cambió como el dictador más cool del mundo mundial. Cabe recordar que Nayib Bukele pues ya empieza a verse como un presidente con tintes de autoritarismo, cambió al fiscal y cambió a los ministros de la Corte a su modo, lo cual ha recibido grandes críticas y pues no solamente. Pero de facto ya no lo sería, porque él mismo se define así. Sí, claro. Ya es un dictador, ya no hay que hablar del presidente sino el dictador el dictador, y lógicamente que ahorita con estos movimientos, con los ministros en la Corte a su modo, pues ya hizo los cambios para que pueda buscar la reelección. Bien. Así que pobre Salvador. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo van el dólar? El interbancario 20.12, el de las casas de cambio 20.32, el de los bancos 20.65, le repito. El interbancario 20.12, el de las casas de cambio 20.32, el de los bancos 20.65. Y el petróleo, mi querido Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo, Mario, se está reportando ya en $66.60. El barril tiene un comportamiento negativo de $1.45. Sin embargo, todavía está $24.5 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $42.1 el barril. Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte. Son las 2:05 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjese que ayer, cerca del final de este espacio informativo, Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Sonora, nos anticipaba una información sobre la que no había mucha claridad y esperábamos que se desmintiera, pero desafortunadamente no fue así. Un hallazgo terrible en el estado de Sonora, del que ahora, con muchos más elementos, Michelle Rivera le informa. Adelante, Michelle, te escucho. Muy buenas tardes. Mario, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Así es. Y después de tantas horas continúa la incertidumbre. La tarde de este lunes, la Fiscalía de Sonora reveló que fueron detectados restos óseos, sin dar un número exacto, por las inmediaciones del rancho El Chichiquelite, en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora, justamente en la zona de la tribu Yaqui, en Loma de Bacu, sin confirmarse hasta el momento las identidades de los encontrados. De acuerdo con información, Mario, proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los resultados periciales se darán a conocer una vez obtenidos, mientras que las investigaciones permanecen abiertas. Por otra parte, se indicó que por la Fiscalía no es posible revelar más detalles del caso ni confirmar si existe relación a los integrantes de la tribu Yaqui que fueron reportados como desaparecidos el pasado 15 de julio. Estamos hablando, Mario, de 10 integrantes de la tribu Yaqui. El día de ayer y esta mañana muy temprano, mujeres, esposas de los desaparecidos y familiares aseguraban, o por lo menos trataban de plantear una realidad de que no se trataban los restos hallados por la Fiscalía con los integrantes de la tribu Yaqui. Sin embargo, pues ha trascendido de manera extraoficial que efectivamente se trata de la misma cantidad de personas, pero bueno, se da cabida a este tipo de especulaciones debido a que la Fiscalía no ha arrojado datos a tantas horas del hallazgo que se dio en el sur de Sonora, Mario. Y sobre la desaparición, Michelle, de este grupo de personas, a reserva de que las autoridades confirmen que se trate de ellos o no, pero sobre la desaparición, ¿cómo se dio? ¿Cómo desaparecieron así, tal cual, 10 personas en julio? ¿Qué se reportó en ese momento? Justamente recuerdo un reporte que hicimos al aire en este mismo espacio informativo un día después de que se llevara a cabo importantes decomisos de droga en Loma de Bacu, como una zona muy poco poblada, además muy peligrosa y señalada por supuesto trasiego de droga por parte de grupos de crimen organizado en la región, y posterior a ese hallazgo se da la desaparición. También recuerdo perfectamente una rueda de prensa que protagonizaron integrantes de la tribu, específicamente los de Loma de Bacu, ya que son 8 pueblos yaquis en esta zona. Ellos aseguraban que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba utilizando al ejército para invadir su zona y bueno, a partir de de que circula esta información, al día siguiente se da la desaparición de los 10 integrantes de la tribu. Es decir, todo esto, Mario, se dio en un lapso de 3 días. Y hasta el momento, a partir del 15 de julio, se sabe absolutamente nada de estas personas. Ha habido manifestaciones de familiares, de esposas de los integrantes que exigen a las autoridades regresen con vida a los integrantes de la tribu. Sin embargo, todavía no hay rastro, no se les ha visto. Simplemente lo que dejaron que estaban haciendo en ese momento como vehículos encendidos, su casa a lo mejor preparando algunos alimentos, y no hay más rastro de estas personas. Bien. En el sur de Sonora. Michelle, muchas gracias. Si hubiera algún adelanto en los minutos, en las horas por venir, y estamos aquí al aire, pues recibiremos atentos tu llamada. Muchas gracias.
Así será, Mario. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, y del sur de Sonora, de Cajeme, vamos ahora precisamente al estado de Guanajuato, en seguimiento a lo ocurrido el domingo, el fin de semana, con esta explosión a las afueras de un restaurante en Salamanca. Eliot Rizzo, buenas tardes de nueva cuenta. ¿Qué avance se tiene hasta el momento? Mario, gusto en saludarte desde Guanajuato, comentarte que el gobernador del estado, Diego Sinue, esta mañana confirmó que está descartada la línea de investigación de terrorismo respecto al atentado ocurrido en el restaurante Barra 1604 y ahí de Salamanca. En entrevista, bueno, pues detalló que por tratarse de un atentado directo con el uso de explosivos, será la Fiscalía General de la República quien atraiga esta investigación. Por otra parte, también comentarte que este día y durante los funerales de las víctimas del atentado del domingo en este restaurante de Salamanca, familiares y personas allegadas a ellos mostraron su temor después de esto ocurrido. En estos momentos se encuentra el sepelio lamentablemente, de las víctimas de este atentado de este domingo en este restaurante de Salamanca, Guanajuato. Bien, Eliot, pues yo te pido te mantengas atento. Hicimos la solicitud para platicar con la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y nos informan que por ahora no es posible. ¿Por qué? Porque hay una reunión precisamente en la que se está abordando el tema y probablemente ya es una suposición de un servidor, pudieran dar algún dato relevante en los próximos minutos. Así es que estaremos muy atentos de tu reporte, Eliot. Seguimos al pendiente y sobre todo de esta reunión que se mantiene en Salamanca entre los 3 niveles de gobierno. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya habíamos anticipado eso, el uso de explosivos claramente pues exige que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República, ya que son materiales reservados para el uso del ejército. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero de regreso, obviamente vamos a hablar del tema de la persecución a migrantes, esto que se da a caballo y que ha cobrado pues mayor atención por la estridencia de las imágenes, que no quiere decir que el hecho sea menor, pero sí, digamos, ha llamado la atención esta persecución a caballo de parte de quienes patrullan la zona fronteriza. Y el problema, insisto, y ya Fórmula Noticias, le anticipo, estará allá. El problema que representa para todas las ciudades fronterizas las deportaciones o al menos el arribo de quienes quieren cruzar y no lo logran. ¿De dónde sacan recursos? ¿En dónde duermen? ¿Cuáles son sus necesidades sanitarias? Las de salud, las de, si lo quiere ver así, de empleo. Es un problema mayor para las ciudades fronterizas, para los alcaldes que se encuentran solos y que sin la mano de la Federación será muy difícil que lo resuelvan. Por eso la importancia de la reunión que sostendrá en horas el canciller Marcelo Ebrard con rumbo a su participación allá en las Naciones Unidas. Laura. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, hoy con Mario Ávila. Además, puedes seguir este programa a través de TikTok, Radio-Fórmula. Bueno, este tema de la revocación de mandato, de lo que estará platicando ahorita con nosotros el buen Carlos Pena. Vamos primero contigo, Omar Aguilar, jefe de información de Grupo Fórmula, para tener una primera lectura al caso, la visión del mismo, y entonces pasamos con Carlos. Pero adelante, Omar, te saludo con gusto. ¿Qué tal, Mario? Gracias, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia del Grupo Fórmula. En efecto, fíjate que el pasado 7 de septiembre la Cámara de Diputados avaló la minuta que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato y casi una semana después se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con lo que, Mario, ya entró en vigor a partir del 15 de septiembre. La finalidad de la nueva ley es regular y garantizar el ejercicio del derecho político de los ciudadanos para solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación de mandato de la persona que resultó electa popularmente como es el titular de la Presidencia de la República. Esto mediante un sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Y bueno, Mario Auditorio, conforme a la fracción quinta del artículo 19, la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo ese ejercicio será: ¿estás de acuerdo con que el presidente de Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?
Y bueno, el Instituto Nacional Electoral, el INE, Mario, tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo, la votación, incluyendo los consejos y las juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan para llevar a cabo precisamente este derecho de revocación de mandato. Mario. Bien, Omar, muchas gracias por este recuento de un importante y significativo, sin duda. Gracias, Omar. Estamos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Pena, te saludo con muchísimo gusto y sabemos que traes precisamente una visión importante sobre este asunto. Adelante, Carlos. Así es, mi querido Mario, muy buenas tardes. Lo que hicimos fue un seguimiento que tenemos ya de un año para acá de esta pregunta, con sus variaciones. La pregunta la han venido modificando, nos la acaba de comentar nuestro compañero Omar, pero es, ¿qué opinión tienen o cómo se comportaría una imaginaria elección en este momento? Con esta pregunta, ¿la población prefiere que siga o que se revoque el gobierno, el presidente? 65% considera o preferiría que siga en la presidencia en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este 65%, mi querido Mario, es mayor que el que registramos hace un mes, que era de 61%, y aún mayor que el que registramos hace 2 meses, que era de 58%. Es decir, ha venido creciendo en estos últimos 2 meses el valor o el porcentaje de personas que prefieren que siga, por un 34%, que prefieren que no siga, que no continúa. Pero lo que te quiero comentar y donde quiero detenerme un poco es cuando vemos por segmentos poblacionales y sobre todo por regiones del país cómo se comporta de alguna manera diferente. Por ejemplo, los hombres prefieren más que las mujeres que se quede 66 contra 64. Por edades, son los jóvenes quienes incluso llegan a acercarse al 70% de los jóvenes que prefiere que siga como presidente Andrés Manuel López Obrador, por un 64% de las personas de 30 años y más que prefieren que siga. Es decir, son los jóvenes los que en este momento están apoyando más al presidente. Y personas con estudios de prepa o menor, de estudios de primaria, secundaria o prepa, 68% prefiere que siga como presidente, por un 31% que no siga. Y en personas que tienen estudios universitarios o más, fíjate el dato, 54% quiere que siga contra 46% que no quieren que siga. Es decir, ahí está un poco más complicada la decisión. Por regiones, aquí es el dato. La región noreste, 59% quisiera que continuara. La del occidente, 67%, pero el centro, por ejemplo, en donde está la Ciudad de México, solo 62% quisiera que continúe. Es decir, su base de apoyo la tiene el noreste, que incluso llega a 73%, y en el caso del sureste, a 68%, mi querido Mario. Es decir, también por regiones hay diferencias entre si quieren que continuaran o cómo se comportaría en este caso una eventual consulta que se va a llevar a cabo en marzo del año que entra, Mario. Pues el tema de las regiones llama la atención y me parece que podría tener alguna concurrencia con resultados electorales también, ¿no? Así es, acuérdate que hay elecciones en 6 estados el año que entra, en junio del año que entra son 6 entidades, y previo a las elecciones vamos a tener esta consulta que prácticamente va a ser una consulta, una elección nacional de si quieren o no quieren que el presidente continúe en el cargo. Ya es oficial, se va a llevar a cabo. No estoy muy seguro si va a ser el 5 o el 21 de marzo, por ahí estaba la confusión, pero va a ser en marzo. Es decir, previo a la elección va a haber otra elección. Exacto, Carlos. Y mira, yo recuerdo que recién pasada esta consulta ciudadana sobre la opción de juicio o no a los expresidentes, hay quienes dijeron fue un fracaso, etcétera. A mí lo que me parece que en términos democráticos y como sociedad, pues fue un punto muy importante como un primer ejercicio a tener este tipo de mecanismos que puedan dar a la ciudadanía decisiones sobre asuntos trascendentes, ¿no? Esto lo que viene no es como tal una consulta ciudadana, es eso. Es una convocatoria a una posible o no revocación de mandato. Es un tema totalmente distinto. Pero al final, Carlos, creo que como sociedad son 2 elementos fundamentales en las democracias que no habían sido utilizados y que por primera vez se están poniendo a prueba. Así es, y que van a seguramente a influir de alguna manera, no sé si posible o negativamente, en las elecciones del año que entra, sin duda.
Bien, Carlos, pues muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 25 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a hacer una pausa. De regreso tendremos un enlace en vivo desde el cerro del Chiquihuite, para ver cómo va la búsqueda de posibles personas que se encontraran atrapadas. Iremos también a la frontera norte del país, particularmente a Coahuila, con imágenes también sobre la situación de los haitianos. ¿Qué hay del viaje de Marcelo Ebrard, del canciller, a los Estados Unidos? Laura. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque. Recuerde, no baje la guardia, use cubrebocas. Y como le decía ya en los avances, pues Morena está convocando una gran alianza para mantenerse en el poder por lo menos, escuche usted, 18 años. Hasta las faldas del Chiquihuite, ¿cómo va la búsqueda? ¿Qué dicen las autoridades? Y la gente, lo que no tengo claro, Polo, y a ver si puedes también dar luz sobre este tema a la audiencia, es si hay o no reportes oficiales de personas desaparecidas, es decir, que pues motiven esta búsqueda, o simplemente en la remoción de escombros estarían esperando encontrar a algunas personas. Adelante, Polo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Nos han permitido llegar hasta la zona 0 del Cerro del Chiquihuite. Tú puedes observar al final, en la toma, nos permitieron compartir con nuestro auditorio estas imágenes de los trabajos que están realizando con maquinaria pesada para apuntalar precisamente estas enormes rocas de más de 300 toneladas que sepultaron 4 viviendas. Y sí, Mario, estamos en espera únicamente de confirmar pues la recuperación de los cuerpos de Paola y de Dylan, que están debajo de estas toneladas de piedra. No hay reporte de mayores o de más personas desaparecidas. Jorge, ¿cómo estás? Lamentamos mucho tu pérdida, Jorge. ¿Qué esperas? No te puedo decir nada, ven, nada más que saquen a mis 2 cuerpos, de ahí en fuera nada más. Ha sido una larga espera y una terrible tragedia. Sí, la verdad, sí. Pero ya no le puedo decir más en este momento. Jorge, te agradezco mucho, estamos contigo. Gracias. Es Jorge, Mario, es Jorge Armando Mendoza, el papá de la pequeña Mía, de Dylan y el esposo de Paola, que están justamente sepultados. Es difícil, comprendemos el dolor y también nos apena, pero comprendemos que periodísticamente, Mario, es importante subrayarlo y testimoniarlo, porque son las únicas personas a las que están esperando encontrar con vida. Platicamos con algunas personas, Mario, también, que están en espera de que les resuelvan su situación jurídica en torno a esta pérdida, porque muchos van a ser indemnizados, muchos están con sus documentos, están entregándolos a las autoridades, pero otros no los tienen. Preparamos una cápsula y vamos a verlo, Mario. Por 12º día consecutivo, se reanudaron este martes las labores de localización de Paola y Dylan, madre e hijo, en la zona 0 del Cerro del Chiquihuite. En el área de rescate permanecen alrededor de 80 personas, entre geólogos, especialistas en riesgo, en estabilización, paramédicos, rescatistas y personal de apoyo, para mantener las condiciones de seguridad, mientras que se llevan a cabo las labores de reconocimiento en el área. Por otra parte, se lleva a cabo un censo entre los propietarios de las viviendas para saber si se trata de una propiedad privada o de un asentamiento irregular y determinar en qué condiciones están, y a partir de esos datos tomar decisiones de apoyo en conjunto con el Ayuntamiento de Tlalnepantla. Mira, Protección Civil hizo un cuadro donde son 5 áreas que están afectadas, y de ahí se va a hacer una determinación, se va a levantar un censo para esas personas, nada más las que están en las 5 áreas de Protección Civil, las que son las de riesgo nada más. ¿Qué tal respuesta han tenido de parte de todas las personas que están en toleración al riesgo? Pues de verdad que sí han bajado todas las personas, la mayoría de las personas ya están censadas. El gobierno estatal garantizó que mantendrá una negociación con las familias de la zona siniestrada, de acuerdo con sus condiciones, para buscar las mejores alternativas. Lo correcto es que presenten compraventa y catastral. Creo que es lo más importante, porque catastralmente pues es como nos pueden localizar, o los que no tenemos nada, no aparecemos dentro donde debemos de estar porque pagamos impuestos, que es agua, predio, luz. Las personas afectadas deben presentar copias de identificación oficial, comprobante de domicilio, documento que compruebe la propiedad como escritura, título de propiedad, contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento. Su casa la tienen en la calle de Alpino Solitario hasta el fondo, donde fue el colapso. Pero estamos para apoyar a quien, de mis vecinos, los niños que todavía están ahí, estoy consternada, yo ando así, porque vimos en el momento en que
se desprendió. Mientras que la alcaldía de Tlalnepantla busca 3 apoyos mensuales de 5,000 pesos cada uno para las 205 familias que tuvieron que desalojar sus viviendas. En este centro de atención instalado por las autoridades municipales, 153 familias de 49 lotes ubicados en los 5 polígonos de riesgo han acudido a solicitar apoyo de las autoridades municipales y estatales. La búsqueda continúa en estos momentos, pero con cautela y responsabilidad para no poner en riesgo a los cuerpos de rescate y aminorar la probabilidad de un deslave por las fracturas que está sufriendo el cerro, en tanto que la gente de la zona, que no está en el perímetro de riesgo, ha retomado sus actividades cotidianas. Con imágenes de Alberto Tlahuis, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Mario, aquí en la zona cero, personal de Protección Civil nos ha confirmado que se tiene la ubicación de los cuerpos de Paola y de Dylan. Sin embargo, es prácticamente imposible llegar por las toneladas que tú aprecias de roca que están sobre lo que fue su domicilio. Mario, lo que acontece aquí en la zona cero del Chiquihuite. Leopoldo, pues muchas gracias por el reporte y muchas felicidades, porque la verdad es que la amplitud con la que has cubierto estos eventos ha sido pues muy buena y nos permite a todos acercarnos no solamente pues a los daños materiales que ahí se señalan, sino también a la parte humana, lo más importante, como abriste este reporte platicando brevemente con el padre de estas 2 personas. Muchas gracias, Polo. Gracias a ti, Mario, estamos al orden. Gracias, muy buenas tardes. Faltan 24 minutos para que den las 3 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues atendemos ahora en este espacio esta crisis migratoria que se está presentando particularmente en el estado de Coahuila. Las autoridades están reunidas para ver cómo van a resolver lo que la presencia de estos miles de haitianos representa en estos momentos. Sergio Peinberg, conductor de Fórmula Coahuila, allá en Torreón, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues efectivamente las autoridades de migración ya calculan en más de 12,000 los migrantes haitianos que han llegado en los últimos días a Ciudad Acuña, Coahuila, a razón de unos 3,000 diarios. De estos, unos 1,000 han sido atendidos por día en diferentes estaciones migratorias, según informó el alcalde de esa ciudad, Roberto de los Santos. De hecho, anunció que ya se establecieron operativos especiales en conjunto con la Guardia Nacional y autoridades locales para evitar disturbios o agresiones debido a la presencia de estos miles de migrantes. Ellos mantienen un campamento en la parte inferior del puente internacional Acuña del Río Texas, que se mantiene cerrado por las autoridades de Estados Unidos desde el pasado viernes, provocando pues obviamente ya en estos momentos pérdidas económicas importantes. Quiero comentarte que Adriana Gaona, quien es portavoz de la delegación Coahuila del Instituto Nacional de Migración, afirmó que la presencia de los migrantes caribeños en Coahuila y México es legal y apuntó que por lo pronto esta dependencia no tiene programadas acciones para buscar detener o repatriar a estos extranjeros, y subrayó que es el gobierno de Estados Unidos quien ya está llevando a cabo deportaciones masivas. Y como lo comentabas, hoy en Eagle Pass, que es frontera con Piedras Negras, en Texas, aquí en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostendría hoy una reunión precisamente con autoridades de Estados Unidos para evaluar la situación y determinar las acciones a seguir ante esta crisis migratoria, humanitaria, de salud y bueno, las consecuencias que está trayendo pues en muchos sentidos acá en la frontera de Coahuila con Estados Unidos. Es la información hasta este momento, en espera pues de los acuerdos que se tomen en esta reunión entre el gobierno de Coahuila y las autoridades de Texas, Mario. Gracias, Sergio. Ahora cuéntanos una cosa, porque de pronto cuando se dice las autoridades del gobierno de Coahuila o Coahuila, pues es un concepto de lo más amplio. ¿Cómo le está haciendo el presidente municipal de esta ciudad coahuilense para atender la contingencia? ¿Se le han enviado recursos? ¿Tiene mayor presupuesto? ¿Los tiene que sacar del presupuesto que ya tiene? ¿Cómo o en dónde están durmiendo las personas? Pues en este caso, como lo mencionaba Mario, pues están prácticamente los migrantes durmiendo debajo del puente internacional entre Ciudad Acuña y del Río. Ahí es donde han establecido un campamento. Están viviendo pues obviamente en condiciones paupérrimas. ¿Y la comida?
aquí es a donde yo iba. El ayuntamiento de Acuña, en coordinación con autoridades estatales, pues han dispuesto a través de los DIF y a través de las áreas de atención migratoria que tiene el Instituto Nacional de Migración, pues la disposición de algunos alimentos, de cobijas, de medicamentos en un momento determinado para los migrantes, porque hay que recordar que vienen con familias enteras, con niños pequeños, mujeres embarazadas, y bueno, pues es una situación sanitaria también muy complicada. De hecho, hay temor de la gente de Acuña, así lo han expresado algunos dirigentes empresariales y sociales, por la cuestión de la propia pandemia, porque no saben en qué condiciones de COVID-19 pudieran venir algunos de los migrantes, no traen cubrebocas. No, bueno, a ver, o a lo mejor ellos llegan sanos, pero aquí también pudiera alguien transmitirles el virus, es decir, no los que llegan son quienes portan el virus, ¿no? Ahí habría que ver eso, pero bueno, Sergio, vamos a estar muy atentos a tus reportes, muchísimas gracias, y vamos sobre este asunto del otro lado, con Francisco Villalobos, a este paraje conocido como Del Río. ¿Cómo se ven de allá las cosas, Francisco? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que me escuches bien. A veces la recepción es pésima aquí en la frontera, y como bien menciona su compañero al lado, allá en Acuña, literalmente estamos hablando, ayer eran 9,000 cifras oficiales de hombres, mujeres, niños, predominantemente haitianos, que están viviendo debajo de este puente. Que cabe recalcar, ese puente, cuando se convierte de calle a puente del lado mexicano hacia el lado norteamericano, no se vuelve a convertir en calle otra vez, sino hasta literalmente unos 500, 600 metros adentro del territorio norteamericano. Es por eso que permite, digamos, que te gustan los 300 metros de puente donde estos miles de haitianos pueden recuperarse y pueden, digamos, protegerse de este maldito sol que cae a plomo, Mario. O sea, literalmente estamos prácticamente a 40, siempre construimos a 45, y afortunadamente no ha llovido, y digo afortunadamente porque esta área es muy propensa a las inundaciones. No es un chiste de que no haya nada de calles. Se cortó la comunicación con Francisco Villalobos, vamos a ver si la podemos retomar, pero por lo pronto, Sara, no sé si Sara Pablo está lista. Vamos contigo, Sara, para escuchar qué es lo que dijo el presidente en la mañana sobre este tema, porque es una crisis. Mire, si son 9,000 o 12,000, no le digo que sea lo mismo, evidentemente no lo es, pero es un problema mayor, Sara, ¿qué dijo el presidente en la mañana? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Esta crisis que se vive en la ciudad fronteriza de Acuña, Coahuila, fue planteada hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue el canciller Marcelo Ebrard quien advirtió que haitianos son engañados por sus dirigentes para que viajen desde Brasil y Chile a Estados Unidos con la promesa de que existe la posibilidad de que obtengan la residencia o nacionalidad estadounidense. Informó el canciller que sobre este tema habló con el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, y acordaron una conversación durante su estancia en Nueva York, donde va a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Explicó Marcelo Ebrard que el incremento del flujo migratorio se debe a que Estados Unidos decidió ampliar los plazos para diversos trámites migratorios hasta el 2023, pero únicamente para personas que se encuentran ya ahí. Sin embargo, pues se hace creer a haitianos que pueden obtener estos mismos beneficios, lo que es una mentira. Dijo que se buscará una solución regional en las siguientes conversaciones que va a sostener con el propio Antony Blinken. Estamos hablando de Perú, Ecuador. Bien, Sara, Colombia, muchas gracias Panamá, por este reporte. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Porque lo están engañando. Es un periplo, Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental. Eso no es cierto. Y dijo que buscarán una solución en los próximos días, Mario. Bien, Sara, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una disculpa que ya me estaba yo adelantando, no escuchaba el inicio de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto decía, es un engaño monumental. Como monumental es el número de
personas que están llegando y que hoy están ya en estas horas ahí, como decía hace un momento Francisco Villalobos, a 40 grados centígrados, soportando lo que sea. El gobierno municipal, como también lo escuchó en voz de Sergio Painbert, pues hace lo posible por acercarles comida y algunas soluciones sanitarias, pero para 9,000 personas, 9,000, imagínese usted lo que se vive ahí en la frontera norte. Además de la presencia de nuestros corresponsales, como le decía, le anticipo, Fórmula Noticias estará ahí en algunas horas prácticamente para traer a usted en nuestros distintos espacios imágenes y testimonios de lo que está ocurriendo. Son las 2:45 p.m, vamos a hacer una pausa y mire, de regreso a la misma, pues ahora sí que se engalana el programa porque vamos a tener la oportunidad de platicar con el mejor tenor del mundo, como está así considerado el día de hoy, Javier Camarena. Va a estar presentándose, lo ha hecho ya en distintos lugares en nuestro país y lo hará en otros tantos. Yo le invito a que se quede con nosotros, Lau. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, hoy con Mario Ávila. Son las 2:52 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana. Escuche usted al tenor Javier Camarena, quien recientemente ha sido honrado por la prestigiosa organización internacional Opera Awards como el cantante masculino del año. Se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados en el planeta, presentándose con rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos en todos los continentes prácticamente, pero de manera muy señalada en Europa y claro está en el Met, allá en Nueva York. En la ópera sabe usted que cuando a algún cantante se le solicita o ejecuta un bis, bueno, pues es algo muy, muy, muy destacado y esto ha ocurrido en 3 diferentes producciones en el Met de Nueva York. Y hoy, pues tenemos la fortuna de los mexicanos que Javier esté precisamente en nuestro país. Se ha presentado ya en León, Guanajuato, se ha presentado ya también en Torreón, en Coahuila, en Peón Contreras, allá en Mérida, en este teatro en Mérida, Yucatán, y el próximo 24 estará en el Centro Cultural Teopanzolco, en el estado de Morelos, para después continuar con esta gira 2021 muy exitosa en el Palacio de las Bellas Artes el 30 de septiembre. Javier Camarena, te saludamos con mucho gusto a nombre de Joaquín López Dóriga, titular de este espacio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, Mario, qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio que sigue este programa de mi querido Joaquín. Pues a todos un fuerte abrazo, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Bueno, pues primero que nada un reconocimiento público, más que público, por la trayectoria y por el trabajo que has hecho y la verdad, y que sigues haciendo evidentemente, pero que te ha permitido estar en Viena, estar en París, en fin, estar en Nueva York, en ciudades muy, muy destacadas en términos de ópera, su escucha, su afición, ¿no?, de parte de quienes siguen la ópera, pues es sin duda un orgullo lo que has alcanzado, Javier. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta gira por nuestro país, cuéntanos, Javier, ¿cómo va? Va muy bien, como ya mencionabas, hicimos ya 3 conciertos de los 5 que al final pudieron consolidarse en este tiempo que, pues, como bien sabemos, no es el más fácil para hacer este tipo de eventos que incluyen a mucha gente. Pero sí hemos podido hacer ya el inicio de la gira en el Teatro Bicentenario en León, Guanajuato. Estuvimos en el Teatro Nazas de Torreón y el Peón Contreras. Va muy bien, con diferentes aforos, dependiendo obviamente de la flexibilidad de las restricciones. Y pues ya con miras también a estos siguientes compromisos en Cuernavaca, en el Centro Cultural Teopanzolco, el día 24 y el 30 en el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que ha sido muy emocionante, sobre todo por esta posibilidad de volver al teatro, volver a presenciar eventos, y en este caso musicales, en vivo. Entonces hay una emoción muy, muy, muy particular. Y pues yo feliz de estar nuevamente aquí en México, pues después de prácticamente año y medio.
la pandemia no te detuvo. Sé que estuviste activo durante la pandemia, pero ahora, como tú bien lo refieres, regresar a esta, bueno, ahora como se dice, este lugar común, a la parte presencial, pues claro que debe de tener un significado particular. Sí, ha sido muy emocionante. Y bueno, además porque, pues bueno, estos conciertos han sido planeados para mostrar, pues sí, un poco de este trabajo que voy realizando en los diferentes escenarios alrededor del mundo. Es como que una condensación del repertorio pues más significativo en mi carrera, que incluye pues ópera francesa, ópera italiana, canciones, un poco de zarzuela y pues por supuesto canciones latinoamericanas y mexicanas, y ha sido realmente muy bien recibido por el público, han sido siempre súper calurosos, agradecidos. De verdad que ha sido hasta ahora y hasta este momento una gira muy especial, tanto para nosotros, artistas, como que espero para el público también. Ahora, lo que presentarás, Javier, en Teopalzonco y lo que presentarás en Bellas Artes, ¿será el mismo repertorio o tendrá variantes? No, a ver, el repertorio que estaremos haciendo en Cuernavaca es este que ya platicaba, que incluye ópera, incluye zarzuela, incluye canción. Y bueno, además también tenemos la presencia, ya la tuvimos acompañándonos en Mérida, a la pianista, joven pianista María Hahnemann, que también ha destacado muchísimo con su participación, haciendo 2 piezas dentro de este repertorio que completa muy bien el programa. Pero el repertorio que estaremos haciendo en el Palacio de Bellas Artes es particularmente especial, porque si bien he tenido ya la oportunidad de muchísimas ocasiones de cantar en el Palacio, siempre ha sido ópera, y dentro de lo que puede uno hacer en el canto, hay muchos otros géneros, digamos, muchos otros estilos. Y vamos a presentar un programa dedicado a la canción de arte. Y estaremos haciendo una obra maravillosa de Franz Liszt, los sonetos de Petrarca, que tanto en la poesía como en la música son bellísimos. Yo creo que es de lo que más disfruto cantar, o lo que más he disfrutado cantar a lo largo de mi carrera, porque es realmente una música maravillosa. Y estaremos haciendo un recorrido por la música italiana, y también de música mexicana, con compositores como Melesio Morales o Blas Galindo, y un poco también de canción española con Albéniz, y un poco también de Antón García Abril, que ha fallecido recientemente. Entonces es un repertorio totalmente distinto a la ópera, pero que es a la par igual de demandante, igual de difícil, igual de bello y de su parte espectacular. Tengo la fortuna de estar ya colaborando por 10 años con el maestro Ángel Rodríguez, que hace un trabajo maravilloso en el piano, y que bueno, estos 10 años han sido también parte de las razones por hacer esta gira. Entonces, bueno, sí, estoy seguro que ambos programas serán del gran disfrute para todo el público. Pues Javier, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación, y éxito, que sé que lo tienes ya, pero que sea siempre mayor. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, el tenor Javier Camarena. Una pausa, las 3, volvemos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con Mario Ávila. 3 de la tarde con 5 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pues es Simple Red, Holding Back the Years, otro de sus temas emblemáticos, diría yo. Bueno, pues como todos los martes, en este que es su espacio, saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Lozano Díez, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana e IPADE, con un tema que pues a muchos nos puede llamar la atención, otros quizás se encuentren en él, no lo sé, ahora él nos lo explicará con mayor amplitud, pero se trata de la encrucijada del atardecer de la vida. ¿Quiénes nos encontramos ahí, doctor? Qué gusto saludarte como en otras ocasiones. Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto volverte a saludar, verte aquí en el programa. Mucho gusto que nos veamos, Mario. Y sí, como lo estás comentando,
resulta que este tema, el tema de la vida, sobre todo después de los 60 años, siendo que es un tema que se nos viene cada vez más como humanidad encima, es un tema del que se habla poco, Mario, y para el que estamos poco preparados. Fíjate cómo ha cambiado la esperanza de vida en todo el mundo. En México, en 1930, el promedio de vida era de 34 años. Ya en 1970, de 61, y ahora tenemos un promedio de vida general entre ambos géneros, entre ambos sexos, de 75 años de edad. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que está pasando, Mario, y que cada vez es mayor, es un efecto muy importante, es lo que se llama el invierno demográfico. En México, en 1960, el promedio de hijos por mujer, por pareja, era de 6.7. Hoy el promedio es de poco menos de 2, y en la zona metropolitana del Valle de México de 1.47. Eso nos quiere decir que estamos yendo hacia un mundo, hacia una humanidad en la que las personas van a ser mayores, que los promedios de edad van creciendo. Y sin embargo, no tenemos claridad de cómo enfrentar estas épocas. Y no lo tenemos, entre otras cosas, porque hemos vivido en el mundo desde hace algunos años, desde hace ya algunas décadas, un fenómeno cultural conocido como edaísmo, que es el culto a la juventud. Vemos la vejez como una pérdida, no como un enriquecimiento de la persona. Y nos vamos encontrando, Mario, cada vez con más problemas para poder ver qué hacen las personas tantos años, de los 60, quizás les queden 15, 20, 25 años por delante, y muchas veces parecería que simplemente es seguir pasando la vida, estacionarse a los 60 o 65, que las personas se jubilan de manera normal, y esperar a ver qué ocurre, cómo podemos ir sobrellevando la vida. Hay que recordar que vejez es, y así está definido, tener más logros, más recuerdos que metas. Y cuando nosotros no tenemos metas en algún momento de la vida, cuando dejamos o nos dejamos ir, entramos en una decadencia personal que empieza con temas depresivos. Es curioso, y esto es interesante, un estudio que se publicó hace un par de años en Estados Unidos, y le siguieron varios más, de cuáles son las décadas más productivas en la vida. Curiosamente, la década más productiva promedio es de los 70 a los 80 años. Muchos de los premios Nobel, de los grandes hombres que hemos tenido en el mundo, han estado en esa edad. Y la que le sigue, curiosamente, es de los 60 a los 70. En esas décadas se puede hacer mucho y queda mucho por hacer. Y sin embargo, los problemas que vemos que hoy no están resueltos, los dejamos estrictamente en el tema de pensiones. Cómo ir pasando la vida y resolver la pensión, pero no como un proyecto de vida. Por eso creo que esta parte oculta y que se nos viene encima y que a todos nos va a pasar, tenemos que pensar en esta encrucijada. Pasar del paradigma de la productividad, que es lo que hemos hecho durante la vida, el paradigma de las cosas positivas que hemos hecho, al paradigma de la trascendencia. Es la época en la que podemos hacer más y mejores cosas. Es la época en que podemos entregarnos más a los demás. Es la época en que podemos darle un sentido a muchas de las cosas que hemos vivido en los años previos, en los años pasados. Hay una serie también de estudios psicológicos con estadísticas de que la vida humana, la felicidad se comporta en una especie de letra U. Los niños a edades tempranas suelen ser muy felices. Conforme se acercan a la adolescencia empieza a decrecer el nivel de felicidad. Se empiezan a enfrentar los adolescentes a todos los problemas que implica el tema de la propia identidad como personas, a lo que significa el crecimiento en la juventud. Y en la época media, curiosamente, en la que todo el mundo quisiera estar, todos los estudios demuestran que es la época de mayor tristeza, de mayor depresión en las personas promedio global en el mundo. Y en cambio, conforme uno empieza a envejecer hacia los 50, 60, 70, se vuelve a incrementar la ola de felicidad. Y volvemos a tener adultos mayores con altos niveles de felicidad. Pero para conseguir eso, hay que resolver este tema. Un tema que no está en nuestra carrera profesional, porque cuando nos jubilamos, luego ya no hay nada. Tenemos que pensar cómo reinventarnos.
Y esta creo que es la palabra hoy justamente más relevante que todos tendríamos que hacer. Y pensar en esa reinvención para esa época de la vida puede significar un cuarto y quizás en ocasiones hasta un tercio de nuestra propia vida. Es impresionante la riqueza. Sí. Se puede conseguir y sin embargo, Mario, lo tenemos totalmente abandonado. Hijo doctor, es que son tantos los conceptos que has expresado que de cada uno podría hacerse prácticamente un programa, pero al menos me quedo con algo que es sumamente significativo y que tengo la oportunidad de platicar frecuentemente con un gran amigo, el actuario Jorge López, alguien que ha impulsado en nuestro país de manera significativa la sensibilización al tema de las pensiones, porque sí, la expectativa de vida ha crecido, doctor, pero vivir más no significa vivir mejor, ¿eh? Claro, ese es el punto justamente. Ese es el punto. Y en este punto, Mario, también hay un tema que se vuelve importante. Las personas cuando pasan de los 60 a los 65 entran en una conciencia por la cultura y el ambiente en el que nos encontramos de vulnerabilidad. Y ahí es donde se tienen que manejar mucho, no solamente en lo económico, porque el tema de pensiones no está resuelto y es una bomba global, Mario, no solo en México. Es un problema que lo vemos en países europeos, lo vemos claramente en otros países de América Latina. En Italia es una locura, ahí están a nada de ya no poder pagar el régimen pensionario, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos nosotros en esa época de la vida seguir teniendo proyectos, seguir teniendo una fuente de ingreso, pero sobre todo tener, Mario, un sentido de la vida, un propósito a esa edad? Ahora que se habla tanto de los emprendedores y que se promueve tanto el emprendedurismo, ¿no? Desde jóvenes y todo, quizá habría que pensar en abrir una categoría de emprendedores a los 60, a los 65, porque la salud nos permite ahora estar ahí. Entonces, ¿qué proyectos se pueden iniciar en esa etapa de la vida? Doctor, muchísimas gracias. A ti, Mario, muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gusto de verte. Gracias, igualmente. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Son las 3 de la tarde con 20 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana y bueno, en esta selección de Simple Red a cargo del ingeniero Malpica, el tema de You Make Me Feel Brand New, otro emblemático de ellos. Bueno, pues nada, que la Corte le regrese el paquete a los legisladores sobre la objeción de conciencia y pues ahora sí que queden la de ellos, ¿no? Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle en la materia de objeción de conciencia, de acuerdo con lo contenido en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por lo que ofrecerá los lineamientos para que sean considerados en la legislación correspondiente. A propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, se obtuvieron 8 votos, que con una mayoría calificada, los ministros determinan que es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Pleno de la Corte reconoció que la objeción de conciencia es constitucional, pero se debe de regular porque el Congreso de la Unión no fijó límites al personal médico que se niegue a realizar servicios como el aborto bajo principios religiosos, ideológicos o éticos. El proyecto de sentencia que tomaron los legisladores será con base para la reforma señalada que no se podrá invocar la objeción de conciencia cuando se encuentre en riesgo la vida de una persona. El ministro ponente, Luis María Aguilar, sostuvo que la objeción de conciencia es una concreción del derecho de la libertad religiosa del personal médico. La objeción es una concreción del derecho de libertad religiosa, ideológica y de conciencia del personal médico y de enfermería, de manera que la Constitución es la que les reconoce el derecho a excusarse de realizar los procedimientos sanitarios que se opongan a sus principios religiosos e ideológicos, siempre y cuando el ejercicio de ese derecho cumpla con los límites que la propia Constitución impone. Mientras tanto, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que también se estará vinculando de manera inmediata a todos los jueces del país y esto va a servir de referente a los legisladores. Estas razones vinculan de manera inmediata a todos los jueces del país, jueces y juezas del país, y por el otro lado pueden servir de referente para el Congreso de la Unión cuando legisle. Al ser un exhorto, el Congreso de la Unión no tiene una fecha límite para legislar
en la materia. Bien. Mario, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio, y saludo con mucho gusto y le agradezco a la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a Sofía Huet López, que haya tomado esta comunicación. Secretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes también al auditorio y aquí estamos a la orden. Sabemos que viene usted saliendo de una reunión muy, muy importante en torno al caso Salamanca. ¿Qué poder compartir con la audiencia? En términos generales, las líneas de investigación están abiertas, las lleva la Fiscalía, evidentemente, pero una de las cosas que para nosotros es muy importante resaltar es que no se debe de considerar una sola línea de investigación en cuanto a la extorsión, porque eso finalmente sería darle información incompleta. Hay que compartir que todas las líneas de investigación están abiertas, incluso la posibilidad de que hubiera un móvil personal, y sobre todo, pues generar y transmitir, gracias a estos espacios, un mensaje a la ciudadanía de que generalmente cuando existen este tipo de eventos mediáticos, lo que provoca a su vez es que grupos oportunistas o personas oportunistas, ya sea a través de la extorsión telefónica, que en realidad sería un fraude, o de un intento de extorsión presencial, lo utilicen como argumento para generar miedo. Ante ello, pues la petición es siempre llamar a las autoridades, estamos preparados para ello y brindar la orientación y la atención necesaria. Ahora, secretaria, ¿en qué momento se modifica? Porque no es solamente un matiz, es decir, es un asunto de fondo. ¿En qué momento se modifica de un acto de terrorismo a un crimen directo? ¿Cuáles fueron las condiciones o las motivaciones para que cambiara el discurso en ese sentido? En términos generales, quien tendrá que tipificar el delito y considerar los elementos que hay, pues evidentemente es la Fiscalía con el Poder Judicial. Pero lo que sí, incluso Guanajuato tiene tipificado en su Código Penal el delito de terrorismo, pero sí tenemos que ser muy claros que el objetivo en sí, pues tanto por el tema de que se pregunta por una persona en específico, que ocurre en el día de su cumpleaños, a quien se le pide salir incluso del restaurante, para un daño muy focalizado con una cantidad de explosivo muy bien calculada, pues lo hace también de considerarse entre los aspectos que podrían remitir, pues sí, a un homicidio más allá del terrorismo, que esos serán elementos que serán determinando conforme vaya avanzando la investigación. Recordemos que el terrorismo tiene como objetivo pues el generar miedo y terror. En este caso, pues creo que es claro que el objetivo era privar de la vida a esta persona. Pues secretaria, muchísimas gracias por haber tomado esta comunicación. Muchas gracias. Al contrario, estamos a la orden y agradecidos con el espacio. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Es Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Con lo último, lo que usted ha escuchado de parte de Sofía Huet es lo que hasta este momento se tiene. ¿Por qué? Porque acaba de salir de una reunión con los 3 órdenes de gobierno para abordar el tema. Gracias por el favor de su atención. Lo espero aquí el día de mañana en punto de la 1:30 de la tarde. Y recuerde, se puede quedar en la cadena número 1 de Grupo Fórmula y en la televisión con Eduardo Ruiz Gil, y cadena 2 ESPN Radio Fórmula, y en fin, después toda nuestra programación. Le mando un saludo con mucho cariño a mi querido Pepe Cárdenas. Y bueno, pásela bien, buen provecho, hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.